Durán Proaño. Ella es licenciada en Nutrición Dietética y Estética, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Qué gusto enorme tenerla para tratar un tema, ¿no? Un tema que es tan relevante, la nutrición para las personas que de alguna manera adolecen, sufren pues problemas renales. ¿Cómo está? Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenos días con todos. Y sí, la verdad que el tema de las enfermedades renales cada vez se siguen haciendo un poco más incidentes. Creo que son enfermedades, especialmente la insuficiencia renal crónica aguda, es una enfermedad que sí la podemos prevenir, que podemos cuidarnos y la idea es poder educar a la población al respecto para tener que llegar a este punto, ¿no? Claro, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes que Las, se dan en torno, pues, al funcionamiento de los riñones? Las enfermedades más comunes que tenemos, como te mencioné hace un momento, es la insuficiencia renal crónica, tenemos la glomerulonefritis, tenemos la formación de quistes, tenemos la formación de cálculos, que son las enfermedades, el síndrome nefrótico, que son las enfermedades que más afectan al riñón. Okay. Ya vamos a hablar de qué se puede hacer para evitar esto, ¿no? Porque justamente extra micrófonos decíamos, bueno, lo importante es, ¿no? Una orientación para no caer en esto. Pero antes, preguntarle, ¿cuáles son los factores pre- predisponentes para el daño renal? Bueno, los factores predisponentes en este caso es, primero, automedicarse, no tomar suficiente líquido, llevar una alimentación sana o limpia, sino llena de ultraprocesados. Hay enfermedades que predisponen también esta enfermedad, por ejemplo, si eres diabético, hipertenso. Es súper importante que tú hagas tus controles de cómo está tu presión, cómo están tus niveles de glucosa en sangre, porque cuando no están controlados estos valores, más allá de que hagas una alimentación, si no están controlados estos valores, los riñones terminan afectándose. Entonces, yo creo que la parte más importante es eso, poder comunicar a la población que las personas que padecen estas enfermedades puedan buscar asesoría nutricional y poder llevar estas enfermedades de la mejor manera. O sea, con un plan de alimentación adecuado donde los niveles de glucosa estén dentro del valor esperado, para que no se genere este daño renal. Claro, alguien que siempre está preocupada del tema Claro, nutricional y deportivo es Verónica Landeta, quien continúa con la entrevista. claro que sí, doctora Sofía Durán Proaño, bienvenida, gracias por estar con Gracias. nosotros. Lo que yo le preguntaba, ¿cómo prevengo? ¿Cuáles son las alertas que yo realmente debo tener en cuenta para evitar dañar mis riñones? Porque usted sabe lo que es un daño definitivamente en los riñones, hacerse diálisis. De paso que usted sabe que aquí la parte de la seguridad en tema salud totalmente es venida menos y no se tiene a veces los suficientes recursos para poderlo hacerlo de manera privada. ¿Cómo prevengo? Porque yo creo que toda enfermedad puede tener una prevención. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se recomienda siempre hacerse una valoración del perfil renal cada 6 meses. Eso Perfecto. como básico, ¿no? Porque la enfermedad renal al inicio no te presenta síntomas. No es que el paciente puede referir, me siento así, no hay un síntoma específico. Entonces, el paciente cuando se da cuenta es cuando ya está en un estadio avanzado. Entonces, podemos primero hacer este control cada 6 meses. Necesitamos llevar una alimentación, vuelvo y repito, limpia, sana, donde esté rica de frutas, vegetales, donde haya proteínas, evitar los ¿Qué tipo de ultraprocesados. proteínas? Pollo, pescado, huevo. No carne, Sí puede ser carne. pero no en exceso. Exacto. Más que todo, cuando todavía no se ha presentado la enfermedad, se puede consumir carne. Ya cuando ya hay insuficiencia renal, no podemos consumir carne. ¿Por qué? Entonces, ¿A qué se debe eso? porque la carne genera mucha toxicidad en la sangre. El cuerpo se pone más urémico, al riñón le cuesta más poder procesar este alimento, entonces hace que trabaje más. Entonces, la parte alimenticia sí es importante. Por supuesto. Aquellos carnívoros que dicen, uy, no comer carne, que después la proteína se te baja, que no sé qué, y se te dispara un montón de cosas, no es tan cierto. Claro, o sea, yo creo que todo tiene que ser en equilibrio. O sea, no podemos hacer ni en exceso, ni tampoco dejar de consumirlo, porque la carne también tiene sus beneficios. Por eso la idea es prevenir, para no tener que llegar al momento en que tengo que limitarme. ¿Ya? Entonces, otro de los factores que podemos tener en cuenta para cuidarnos, por ejemplo, el beber suficiente líquido. ¿Cuánto? Y beber suficiente líquido, estamos hablando más o menos de unos 12 vasos al día. Y le pregunto cuánto, porque muchos médicos dicen, pero nosotros tenemos harta agua en el cuerpo, entonces hay que buscar el equilibrio también. Entonces, ¿cuánto, en qué medida?
A ver, siempre se puede hacer un cálculo de acuerdo al peso del paciente, Ok. pero en general podemos hablar de unos 12 vasos del día. También va a depender muchísimo del tipo de actividad que realices. Si haces actividad física, en qué estado de fisiológico te encuentras, si estás dando de lactar, si eres una mamá, si eres un abuelito, o sea, todo esto va a depender, ¿no? Por eso es importante buscar la asesoría con un especialista. Pero el tema de tomar líquido es importante y me refiero a agua pura, o sea, más allá de cualquier otros líquidos que se puedan consumir, pero es importante que Agua sea pura. agua pura. Así es. Otra forma es no automedicarse, como lo mencioné, hacer actividad ¿No automedicarse física. en qué sentido? ¿No No, automedicarse para riñones? ¿No automedicarse en general, cualquier enfermedad? En general, exacto, para cualquier enfermedad, Importante. sobre todo los antiinflamatorios. A veces, ay, me duele esto, me tomo una pastilla. No, hay que consultar con el especialista, con el médico, decirle, a ver, tengo este dolor, ¿qué puedo hacer? No estar tomando medicinas constantemente. Claro, y bien que lo anota, ¿sabe? Porque yo he notado que muchas personas dicen, me duele la cabeza, uy, me voy por un ibuprofeno, me duele me duele la pierna, uy, tómate un desinflamante. Y es verdad, o sea, caemos e incurrimos en este tipo de situaciones, entonces esto totalmente negado. Así es importante evitarlo, ¿no? Otra forma es la actividad física, también es un medio importantísimo que favorece mucho al cuerpo el estar en actividad física. ¿Cómo le hacemos entender a la gente que eso es importante? Le digo esto porque mucha gente dice, me levanto de madrugada, me voy a mi trabajo, después me voy al otro, después me voy acá y termino muerta a las 5 o 6 y ya no quieren ir a hacer ninguna gimnasia. Y la gimnasia, Claro. ¿cómo se la tiene que entender? Bueno, a ver, yo siempre les digo dos cosas a mis pacientes que es súper importante. Que primero entrar en esta conciencia de que el beneficio es para cada uno, ¿no? Y cuando nosotros hacemos actividad física, no solamente el cuerpo físico se beneficia, porque se activan muchos sistemas, el sistema muscular, el sistema linfático, hasta el sistema inmune en general, pues no. Pero también la parte emocional entra aquí en juego, porque con nosotros cuando hacemos actividad física se activan neurotransmisores, conocidos como las hormonas de la felicidad, que nos ayudan a generar este estado de calma, de felicidad, de alegría. Entonces, a medida que tú empiezas a hacer actividad, vas a sentirte tan bien que vas a querer seguir haciéndolo. Entonces, la idea es buscar el lugar, el espacio, la hora, el momento en que a ti te conviene, hacer la actividad que a ti te guste, no que sea algo impuesto. Que Claro. no importa si voy solo, acompañado, sino poder siempre hacerlo, buscar el espacio. Si me tengo que tal vez levantar un poco más temprano, o si me tengo que acostar tal vez un poquito más tarde, pero van a empezar a ver los beneficios poco a poco. Y entonces el beneficio no es tanto físico, sino también es emocional para las personas. Claro, hay que entender Es aquello, importante. ¿no? Definitivamente es un tema en el cual uno principalmente debe de estar pues totalmente claro que es para beneficio de uno. Cuando tocamos estos temas, ¿no? En materia de salud, ¿no? De salud para cada persona enseguida, muchas personas nos escriben. A ver, Andrea Rivera nos dice desde el sur, si ya se determina un diagnóstico de diabetes e hipertensión, ¿qué cuidados o qué se recomienda en torno a la alimentación? Ya, en temas de la alimentación, el especialista siempre, como nutricionistas, vamos a buscar una dieta baja en carbohidratos. No quiere decir que vamos a quitar los carbohidratos. Lo que se hace es buscar, primero, carbohidratos de mejor calidad, ¿ya? Lo que se hace es que haya en la alimentación más vegetales. La cantidad de fibra que aportan los vegetales ayuda muchísimo en el impacto de la glucosa cuando comemos. El tema del líquido, la combinación de los alimentos también es importante. Saber combinar alimentos, asimismo poder escoger ciertas frutas. Cada fruta tiene su beneficio y la idea no es decir esto no como nunca, sino poder controlar y hacerlo en las porciones adecuadas. Entonces, el nutricionista le va a dar al paciente las porciones que necesita, las combinaciones necesarias de acuerdo al requerimiento que tiene. Eso siempre tiene que ser muy personalizado, entonces la idea sí es buscar asesoría. Y en esa misma línea, ¿no? Si una persona ya está recibiendo las diálisis, ¿cómo es el proceso de alimentación para esa persona? Y sería bueno de pronto dar un concepto algo más directo y aterrizado para quienes nos están escuchando en torno a lo que es la diálisis en sí. Ya, bueno, la diálisis es un proceso en el que el paciente se conecta a una máquina a través de una fístula o de un catéter, donde la sangre es, vamos a decirlo de una manera bastante simple,
es lavada, ¿ya? Donde se eliminan las toxinas de la sangre, porque el riñón obviamente no está trabajando, entonces lo que hace la máquina es la función del riñón eliminando las toxinas, además del exceso de agua, porque hay pacientes que están en diálisis y ya no pueden orinar o disminuyen su diuresis. Entonces la máquina hace esta función del riñón. Eso definiendo lo que es el tema de la diálisis. Aquí la alimentación ya en un paciente que está en diálisis ya es distinta porque tiene requerimientos distintos. En este caso, cuando el paciente ya está, cuando el paciente está conectado en la máquina hace su proceso de desintoxicar la sangre, lamentablemente también se lleva proteínas del cuerpo, entonces el paciente tiende a desnutrirse. Por eso se lleva una alimentación hiperproteica, es decir, rica en proteínas, donde yo al paciente tengo que mandarle a consumir alrededor de 6 claras de huevo diarias, o sea, es una cantidad bastante. La cantidad de pollo, de pescado que consumen es mayor al consumo regular. En este caso, las carnes rojas, las vísceras están prohibidas. ¿Qué más controlamos? Controlamos los niveles de fósforo. Entonces, hay alimentos que tienen más fósforo que otros. Entonces, de acuerdo a los resultados de sus exámenes, yo voy estableciendo qué alimentos le puedo permitir al paciente y cuáles le limito. Asimismo, hay alimentos ricos en potasio que tengo también que ir controlando. Hay técnicas para poder disminuir el potasio de los alimentos. Se manejan estas técnicas para que el paciente pueda consumir, porque básicamente los alimentos que tienen más potasio es la papa, la yuca, el verde, el camote, que son alimentos básicos en nuestra alimentación. Entonces yo no puedo prohibirle tampoco al paciente que no coma. Hay técnicas que ayudan a que disminuya el potasio y el paciente pueda consumir. Pero dentro de todo es el control de estos micronutrientes, de estos minerales, porque tienden a subirse en los pacientes. Y obviamente cuando se elevan estos valores de fósforo, potasio, hay consecuencias. Tremendo, ¿no? Sí, por eso yo siempre digo, ¿no? Toda enfermedad puede prevenirse y hay que prevenir antes que lamentar, porque ya usted nos ha explicado el proceso definitivamente de lavar la sangre en el tema cuando uno tiene una afección renal. Y eso, como ya lo decíamos al inicio de la entrevista, pues tiene un costo cuando usted no es asegurado. Y de paso, asegurado, ustedes ya saben qué es lo que ocurre definitivamente pues con el tema de estos centros de diálisis. Están impagas, no les dan el servicio. Entonces, imagínense que a la semana tenga que hacerse 4 diálisis. ¿Son 4 una o 2? 3. Son 3, ya. Pero hay unos casos que es un poquito más extenso. Yo veía ahí un caso que definitivamente ya estaba casi en su recta final. Desafortunadamente decirlo así, pero es del centro de diálisis usted no va a mejorar. O sea, va a empeorar, y eso hay que decirlo para que la gente tenga mucha conciencia y definitivamente prevenga antes que lamentar. Entonces, si usted no tiene un seguro, si no tiene esto, es muy difícil llevar ese tratamiento, ¿no? Y que ya es casi como una invalidez. Y además, el tema de la alimentación, Alberto, imagínate lo que es comerse 6 claras al día. Hay que ponerse creativos en la cocina. Y claro, y eso implica recursos. Recursos también, ¿no? Y es una enfermedad cara. Claro, y mencionábamos, ¿no? Esto para nuestra audiencia, para nuestros seguidores, mencionábamos fuera de micrófono, ¿no? El hecho de que no solamente es, por ejemplo, el tener que acudir, ¿no?, a las jornadas de diálisis, lo tienen que hacer prácticamente en la madrugada, porque a nosotros nos toca, nosotros que madrugamos, en nuestro recorrido vamos pasando por algunos centros de diálisis, golpe de 4:30, 5 de la mañana ya vemos personas, o sea que tienen que dedicar aparte los familiares el tiempo para poder llevar, ¿no?, a los pacientes a poder realizarse pues las diálisis. Entonces la consulta es cuál sería la clave, ¿no?, como para poder cuidar la funcionalidad del riñón. Así como clave, para resumir, lo que un poco ya hemos conversado es esto, ¿no? Hacer los controles, no dejarlos pasar. Muchas veces revisamos el perfil lipídico, nos olvidamos del perfil renal. Hay que valorar estos parámetros, hay que llevar una alimentación sana. Tiene que haber un equilibrio. O sea, si yo el 80% de mi dieta llevo una dieta limpia, no va a haber un problema si el 20% de repente me como algo procesado. El problema es el exceso, ¿no? Y obviamente sobre todo a los pacientes con hipertensión y diabetes, o sea, de verdad esto es un llamado importantísimo, ¿no? Que puedan hacer sus asesorías con nutricionistas para que puedan guiar su alimentación. El problema es cuando hay un descontrol de la enfermedad, el riñón se daña. Entonces, si lo prevenimos, podemos evitar llegar a esta enfermedad tan difícil que es la diálisis. Otra forma, la actividad física fundamental, que es importante para todos nosotros.
Eso como para cerrar el tema del agua, también el líquido que tenemos que tomar, ¿no? Sí, Claro que sí. definitivamente. Agua, agua. Agua, sí. No sodas. No sodas, No no, jugos, energizantes. No No. energizantes. Sí, es que a veces agua. hay esa confusión. Claro, no, así es que el es que ya me energizante- tomé como 3 botellas Sí. de energizantes. Así es, Ajá, no. no es agua. Claro, tremendo, ¿no? Bueno, y a dejar pero hay que el prevenir. sedentarismo, ¿no? Por favor, sí. Sí, el sedentarismo. Así sea Don que Diego no- Jordán a salir a trotar, a caminar, más aunque sea, deporte, ya. Cualquier natación, actividad es bicicleta. válida. No importa que camine con el celular, ya no hay como salir de ese tontódromo, Lo- digo lo yo. Ya, impor- lo importante es que camine. Exacto, lo Camine, importante haga es algo. hacer una actividad de Así 30 es. minutos, mínimo 3 veces a la semana. Queremos Ahí está. agradecerles a Sofía Durán Proaño, licenciada en Nutrición, Dietética y Estética. Qué importante, ¿no? Poder hablar de estos temas, ¿no? Ir abordando otros aspectos que tienen que ver también. A veces la gente nos dice, pero ustedes solamente hablan de política o de economía. No, señores, aquí estamos precisamente para abordar este tipo de temáticas. Claro, ¿no? entonces de gran ya interés saben. ciudadano. Qué bueno En que den el- estos espacios, que generen estos espacios, Claro porque que lo sí. importante es poder educar a la población. Enero del 2025, ¿cuál va a ser su regalo ya saliendo de todas estas fiestas? ¿Cuál va a ser? Una revisión total de cómo está su salud, entre esos sus riñones. Perfecto, Es su son mejor las regalo. 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué tal si le actualizamos la información Oiga, sí, mientras despido, mientras acompaño a nuestra invitada? ¿Qué tal si actualizamos la Tengo una información de la información. avenida Barcelona?